Que viendo al Manolo, o que viendo a ti, a la cámara. Sí, a la cámara. viendo a la cámara. Ajá. Sí, porque estás hablando a la gente de los Estados Unidos. Ok. We're good, so whenever you... Cuéntanos. Oye, relájate, tío. Sí, me saca el sueño que la luz esa me toma para dormir. Demasiada pachanga. Ok, démosle. ¿Cuáles son los antecedentes del golpe de Estado y qué fue lo que pasó en el golpe de Estado? Bueno, primeramente quisiéramos decir los antecedentes de este golpe de Estado en Honduras, que creemos que es importante hacer énfasis en ellos para clarificar un poco a la población norteamericana cuáles son los antecedentes del golpe. Uno, queremos aclarar que nosotros somos parte de las organizaciones, los movimientos sociales en Honduras. O sea, somos parte del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. ¿Qué es el Frente Nacional de Resistencia? Son un conjunto de todas las organizaciones de base del país, de las organizaciones sindicales, patronales, comunitarias, indígenas, negras, las uniones de maestros y todas las organizaciones de base del país que se unieron entre sí para alzar su voz contra la injusticia que se cometió en Honduras el 28 de junio. Queremos un elemento interesante. Uno, que no somos del partido del presidente Zelaya, queremos aclararlo. Dos, que luchamos, hemos tenido un recorrido de lucha como movimientos populares para luchar por las conquistas del pueblo. En el primer año de la presidencia del presidente Manuel Zelaya, nosotros tuvimos manifestaciones, marchas en la calle. En la manera particular, nuestra organización, la Organización Fraternal Negra Hondureña y la Fundación por la Salud de Nuestros Pueblos, marchamos de manera firme en contra de ciertos ministros del presidente Zelaya, demandando la educación bilingüe intercultural y condenando el atropello hacia la educación bilingüe intercultural, demandando el problema de las tierras para los campesinos nuestros en Honduras. Entonces surge ya después del segundo año del presidente Zelaya, de que él empieza a interrelacionarse de manera constante con las organizaciones de masa, con las organizaciones de base. O sea que a poner oído o escuchar de manera atenta a cuáles eran las demandas sociales de todas estas organizaciones. La demanda de los campesinos, la demanda de los sindicatos, la demanda de los grupos de los maestros, de los grupos étnicos, de los grupos afrodescendientes, que son lo que representa esa gran masa de casi el 90% de la población del país que vive bajo los índices de pobreza. Estas organizaciones empiezan a hacer planteamiento al gobierno y el gobierno también empieza a realizar proyectos en aras de garantizar de una u otra manera las demandas de estas organizaciones, como ser, número uno, la merienda escolar para aquellos niños de los pobres en todas estas comunidades donde van sin comer a la escuela, que tuvieran también algo de alimentación, como hacer proyectos para los campesinos, para los pequeños empresarios, como ser la firma de la Alternativa Bolivariana para las Américas, para poder interlazar proyectos con otros países, específicamente de la región del sur, de la región latinoamericana, de la región del Caribe, como ser programas de cooperación médica como el que tenemos establecido con la Brigada Médica Cubana, como ser los programas de ayudas campesinas en este sentido, los 100 tractores que se trajeron al país, como ser la compra de petróleo con Petrocaribe, que reduce los costos de esto hacia la población. Y un elemento importante, el incremento del salario mínimo, que fue un punto que fue interesante para la población hondureña, de $150 a $230. ¿En qué sociedad se puede vivir con $130? O sea que hay trabajadores, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, que ganan $130 la hora, y en Honduras el pago era $130 al mes. O sea, ¿cómo pueden vivir las personas con esa cantidad de dinero? Donde los costos de las canastas básicas son casi más del triple de ese costo. El presidente decide subir este salario mínimo a $250, que es insuficiente, pero que lo que pasa es que ayuda a las pequeñas poblaciones, las poblaciones más humildes del país, que es la mayoría. Y luego se hace una propuesta de ley a que las trabajadoras domésticas tengan seguro social.
es otro elemento importante que destacó el presidente. En este sentido, parar las privatizaciones de las empresas estatales, que lo que se había hecho tradicionalmente es buscar la privatización de las empresas estatales. Y luego de esto, llevar a cabo programas alternativos de salud y educación para esta gente de escasos recursos. Luego, las organizaciones populares realizan una acción para solicitar al presidente a través de 600.000 cartas, o sea 600.000 firmas, solicitándole al presidente que el 28 de junio realizara una consulta nacional de opinión, aplicara al presidente a través de esa solicitud de las organizaciones sociales una encuesta nacional de opinión no vinculante. Es necesario apuntar en este elemento que no era vinculante esa encuesta nacional de opinión. Cualquier empresa privada, cualquier institución y hasta un hospital puede hacer una encuesta nacional de opinión no vinculante. Esa encuesta nacional de opinión no vinculante que se iba a llevar a cabo el 28 de junio, el mismo día que se dio el golpe de Estado militar, era únicamente para preguntarle a la población si estaba sí o no de acuerdo que en el mes de noviembre, en las elecciones generales, se instalara una cuarta urna. ¿Por qué una cuarta urna? Porque en Honduras se instalan 3 urnas, una para elegir el presidente, otra para elegir los diputados, otra para elegir los alcaldes. Entonces la propuesta de la población es que instaláramos otra caja donde hubiera una pregunta, donde interrogáramos a la población opinara sí o no estaba de acuerdo a algunos cambios en el marco de nuestra Constitución, que es una Constitución desfasada, elaborada en el marco de las dictaduras militares que no reflejan los derechos de las mujeres, no reflejan los derechos de los niños, no reflejan los derechos de las organizaciones sindicales, de todos los grupos organizados del país, de los grupos indígenas, que son más de 8 grupos indígenas en nuestro país, de los grupos afrodescendientes, de los negros, de los garífunas en el país, que conformamos parte de esa sociedad pluricultural, y lo único que estaba buscando la población era que incorporáramos los derechos de toda esta sociedad pluricultural en el marco de esta nueva propuesta hacia la Constitución. Los grupos de facto en el país son 10 familias los que son dueños de todo en el país, son dueños de los medios de comunicación, de la banca, de la televisión, de los supermercados, de todo lo que hay en el país, incluso se han adueñado hasta de los bosques que ni ellos han protegido, sino que lo han protegido los mismos campesinos, han concesionado todas esas grandes cantidades de tierra y se han adueñado de todos los recursos del país, y que han venido usurpando todos esos recursos del país. Muchos de ellos no han pagado electricidad por más de 38, 35 años en el país, y lo que se generó esta vez, el presidente Zelaya, fue cobrarles, como a todos los hondureños, la electricidad que tenían que pagar, las deudas que tienen con el país, y que también tenían que pagar sus impuestos, porque para muchos de ellos han considerado legal históricamente no pagar ni sus impuestos en el país. Esto lleva de que esta encuesta nacional de opinión no vinculante, miren ellos amenazados sus intereses cuando el pueblo opine. Esa masa que ellos explotan de manera diaria, que opine cómo quieren ellos vivir en el país. Un elemento muy interesante para ver en este sentido. Es así donde el 28 de junio a las 5 de la mañana, los militares irrumpen en la casa del presidente constitucional de la República, el presidente Manuel Zelaya Rosales, lo ametrallan el portón, ametrallan la puerta, lo apuntan al presidente, lo capturan, lo ponen en un carro militar, lo transportan al aeropuerto militar en Honduras, lo llevan hacia la base militar, luego en avión salen hacia la base militar en Palmerola, que es la base norteamericana en Palmerola, y de allí lo dejan botado en el aeropuerto de Costa Rica. Y en ese mismo momento, a las 6 de la mañana, los militares toman todos los medios de comunicación del país. Solo 3 medios quedan abiertos, y esos 3 medios que son dueños, que sus dueños son los mismos golpistas, de las mismas 10 familias, que ellos manipulan todo el proceso en el país de Honduras. Y automáticamente ponen en estado de aislamiento el país para que la gente ni adentro del país ni fuera del país se dé cuenta de que ha habido un golpe de Estado. Militarizan la casa presidencial y automáticamente el Congreso Nacional, no todos los diputados, porque hay un gran número de diputados, más de 30, que están en contra del golpe de Estado, un número de diputados vienen
y hay sesión ese mismo domingo. Resulta bastante extraño que los diputados solo se reúnen en Honduras de lunes a jueves, pero ese día, el domingo, había un número de diputados, aunque no todos, dirigidos por el señor dictador Roberto Micheletti, que era en ese tiempo presidente del Congreso Nacional. Ahí estaba él dirigiendo la reunión, donde presenta una carta, entre comillas, de renuncia del presidente Manuel Zelaya, con fecha del 25 de junio, muy interesante hablar de esta carta, con una firma falsificada, porque después no pudieron responder, ni el secretario del Congreso Nacional no pudo responder de dónde consiguió la carta y la legitimidad de la firma de la carta, puesto que 5 minutos después sale el presidente Manuel Zelaya Rosales en CNN desmintiendo la autoría de la carta, desmintiendo que él ha firmado la carta y desmintiendo esta falacia que estaba imponiendo sobre la renuncia del señor presidente. Esa carta da paso a que el mismo Congreso Nacional haga una patraña y impongan este sello que le estaban dando al golpe y poner al señor Micheletti Bain en contra de la voluntad popular. Micheletti Bain violó la Constitución de la República al llevar su candidatura a la presidencia en Honduras en las elecciones internas del país, siendo el presidente del Congreso Nacional. En esas elecciones internas compitió con 3 de los candidatos del Partido Liberal, 4, él quedó casi en último lugar, quiere decir que por la voluntad popular él no podía llegar a ser el presidente de la República de Honduras. Fue impuesto a través de un golpe de Estado y con toda esta falacia que se tejieron en este sentido. Desde este 28 de junio el movimiento popular se organizó y elevó sus voces y ha empezado a salir a las calles desde ese 28 de junio. Manifestaciones pacíficas en las calles, manifestando su descontento con esta usurpación, con ese golpe a la democracia incipiente en nuestro país, y de una vez por todas manifestando esta gran valentía de lucha en contra de este gobierno dictatorial de Micheletti. No solo en la capital del país, en todas las grandes ciudades, en las pequeñas comunidades, en las aldeas, existen comités locales en las aldeas de resistencia en contra del golpe de Estado en la capital, y un movimiento histórico, hoy 109 días, y seguirá más hasta llevar a nuestro país la paz, de los movimientos populares del país en las calles manifestándose de manera pacífica. Es allí donde el gobierno de facto, juntamente con los militares, el gobierno asesino de Micheletti, empezó desde esa fecha a empezar a asesinar miembros de los sindicatos, miembros de los jóvenes que están manifestándose en la calle, y han llevado solo de dirigentes sindicalistas más de 14 compañeros asesinados. Y conjugado con otros jóvenes y otras personas, miembros de la resistencia, casi 40 personas asesinadas en este periodo por la dictadura militar. Pero no solo los asesinatos, sino la violación de los derechos humanos, los heridos, miles de heridos, golpeados, las mujeres que han violado a los militares, y luego de la desesperación del gobierno de facto por querer gobernar el país, porque no ha podido gobernar, porque las organizaciones populares, la gente está en las calles, el pueblo está en la calle manifestando su descontento con esta violación de derechos humanos, ha establecido estados de sitios en el país, toques de queda que son continuos, ¿no? Usted se imagina vivir en un país donde hay toque de queda, no puedes salir de tu casa, estado de sitio donde no puedes ni salir a comprar agua en tu casa, en este sentido. Y el otro elemento más grave es la suspensión de las garantías constitucionales. O sea que vivir en un país han suspendido las garantías constitucionales que le da a la persona la libertad de poder organizarse, de poder manifestarse libremente, a los medios de comunicación, de poder expresar las ideas también de los que no están de acuerdo con ese régimen de facto, de que las personas, los militares para capturarte tengan que presentar un documento para capturarte o para allanar tu vivienda. Han levantado todas esas garantías constitucionales en aras de que ellos tengan el derecho de entrar, arrestarte, violentar, golpear a las manifestaciones, golpear a las masas, arrestar a todos los que se manifiestan, y han aprovechado eso, incluso cerrado los medios de comunicación como Canal 36, Radio Globo, Radio Progreso, los únicos medios que son independientes y que hablan lo que verdaderamente pasa en el país. Ha cerrado el gobierno de facto. Ante ello, el presidente Manuel Zelaya Rosales tiene una fuerte responsabilidad con el pueblo hondureño, el pueblo que lo ha elegido como presidente de la República, y el pueblo que ha apostado por él,
para su retorno, y que ha luchado, y ese pueblo que lo han masacrado en la calle, ha luchado y ha solicitado el retorno del presidente constitucional de la República. Ante eso, surge la valentía del presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, en retornar ante este llamado de este pueblo heroico que ha resistido por más de 100 días en la calle, y retorna y aparece en la Embajada de Brasil. El gobierno de facto hace un cerco en la Embajada de Brasil, reprime los más de 60.000 manifestantes que hay enfrente de la Embajada de Brasil. Algunos se auxilian dentro de la Embajada, cierran la Embajada, hacen un cerco en la Embajada y empiezan una serie de atrocidades a cometer hacia los compañeros que están dentro de la embajada acompañando al presidente y el presidente y su familia. Empiezan una tortura a través de gases lacrimógenos dentro de la embajada, a través de amenazas, a través de mecanismos de ruido para interferir las comunicaciones y a través de químicos que introducen entre la embajada para doblegar estos compañeros que valientemente están ahí respaldando el proceso. Y una amenaza fuerte, incluso violando todos los decretos y los convenios internacionales como el de Viena, que lo que da la propiedad al país que es dueño de esta embajada en este sentido, violando todas estas normas internacionales, violando y haciendo caso sin valor a todos los informes de las organizaciones de derechos humanos internacional y nacional que han elaborado fuerte trabajo y denuncias sobre la violación de derechos humanos y continúan con estos ataques en este sentido. Creemos de que es sumamente importante que nosotros diéramos este preámbulo de lo que podía ser el golpe de Estado en Honduras. Y el otro elemento que nosotros miramos de suma importancia, es muy necesario ver, hemos estado por parte del Frente Nacional de Resistencia en un viaje por Estados Unidos, reuniéndonos con las organizaciones de masa, con las organizaciones sindicales. Estuvimos en la convención anual del AFL-CIO, que son casi 14 millones de miembros, planteando también la posición del Frente Nacional de Resistencia, que aglomera a todos los sindicatos de nuestro país. Ahí se introdujo una resolución en contra del golpe de Estado. Además hemos visitado varios congresistas, tanto latinos, que han expresado su condena al golpe de Estado, como ser el congresista Grijalva, el congresista Serrano, la congresista Barbara Lee, la congresista Maxine Warren y un grupo de congresistas, Delahunt, McGovern y todos los congresistas progresistas, los congresistas latinos, y participamos en el Congressional Black Caucus Annual Meeting, que es el Congreso de los Congresistas Negros, donde con ellos hablamos y manifestaron su rechazo rotundo al golpe de Estado. También hemos encontrado la solidaridad de las organizaciones sociales en Estados Unidos condenando de manera fuerte el golpe. Lo que hace falta en este sentido es que solicitamos la ayuda del pueblo norteamericano para que interponga sus oficios y demande a sus representantes, a sus congresistas, y demande a la Secretaría de Estado y a la Presidencia de Estados Unidos, al presidente Obama, a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, de que declaren de una vez por todas esto como un golpe de Estado militar y que se aplique sanciones más fuertes, sanciones económicas más firmes en contra de estos golpistas que han venido masacrando a un pueblo humilde y desarmado en las calles en Honduras. Que se apliquen sanciones económicas a estas 10 familias que han patrocinado el golpe en Honduras. Que se apliquen de una vez por todas estas normas que ya después de declarado como golpe de Estado militar rige las normas de Estado norteamericano, que se aplique en este sentido. Creo que es necesario que nosotros hagamos énfasis de que era necesaria el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales, porque el pueblo que lo eligió como presidente lo solicitaba, lo solicita en este momento. Es la única manera de traer paz a nuestro país. Y estamos ahora en un marco abierto de las discusiones. La OEA se ha hecho presente, la Organización de las Naciones Unidas, y es necesario el respaldo hacia esas instituciones para que se firmen el retorno constitucional del presidente Manuel Zelaya al poder. Creo que podemos hablar de la firma del Acuerdo de San José, aunque nosotros como Movimiento Popular estamos también claros de que el Acuerdo de San José es un híbrido producto de todo un proceso amañado que se ha llevado de dilatoria este proceso, y creemos de que como Movimiento Popular que no lleva la petición del pueblo hondureño, pero sí hay un punto interesante que es
Uno, el retorno del presidente constitucional de la República, que es lo que nosotros avalamos en este sentido, para que retorne el orden constitucional a nuestro país. La última pregunta va a ser, que nos olvidó del comienzo, si te puedes introducir, cuál es tu nombre, dónde estudiaste, cuál es tu proyecto. Okay. Mi nombre es Luther Castillo Harris, soy médico de profesión, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, y ahora soy director del primer Hospital Popular Garífuna de Honduras y presidente de la Fundación por la Salud de Nuestros Pueblos, que es una organización sin fines de lucro que dirige proyectos de salud hacia las comunidades de más difícil acceso en Honduras. Me formé en una universidad donde nos formamos estudiantes de más de 30 países de los lugares más pobres y más recónditos de América Latina, bajo los principios de una medicina solidaria y humanitaria. Al terminar, al retornar de nuestros estudios, decidimos partir a las comunidades garífunas en Honduras, a las comunidades campesinas, a las comunidades étnicas y ladinas de difícil acceso, a construir ahí un primer hospital que iniciamos el proyecto en 2005 y hemos atendido hasta hoy, tenemos concluido casi la primera etapa del proyecto, incluso ya algunas áreas habilitadas. Hemos atendido más de 300,000 pacientes de manera gratuita en estas áreas. También nuestro proyecto ha sido víctima del gobierno de facto, ya que con el gobierno del presidente Manuel Zelaya habíamos firmado una serie de acuerdos que llevaba un poco al avance del proyecto, del proceso del proyecto. Hoy el gobierno de facto, con su estructura ministerial, ha cambiado los términos del convenio y nos quiere obligar a firmar un convenio ya diferente, incluso limitándonos los recursos para cerrar una región del hospital y cerrar también las pequeñas clínicas comunales que tenemos con médicos, más de 12 médicos egresados en Cuba que nosotros tenemos ahí laborando en la región. Recientemente los grupos militares llegaron al hospital, invadieron el hospital, forzaron la puerta, entraron en busca de drogas, decían ellos, que para nosotros lo denunciamos porque es únicamente una metodología, una forma más de agredir a un pueblo heroico que se ha mantenido firme desde el 28 de junio protestando en contra de este régimen militar en Honduras, en contra de este grupo militar juntamente con Roberto Micheletti, que dirigen el país en este momento.